Salieron hoy de índice de precios al consumo, basado en una encuesta de hogares y una canasta que determina el Instituto Nacional de Estadística mensualmente en su encuesta permanente de hogares. Veamos la primera placa y allí tenemos las referencias de los números. Ese 0,49 mensual es el más bajo para un mes en lo que va del año. El dato del cuatrimestre, casi 5% en 4 meses, condicionado por cuestiones estacionales y un fuerte empuje inflacionario al arranque del año, que veremos si sigue con la misma fuerza. El dato anualizado 9,37%, escaso cambio respecto a la medición anterior. Abril frente a abril hubo poco cambio y en definitiva ese número prácticamente que es el mismo de los 12 meses a marzo. Veamos en la siguiente placa, en la segunda, qué ha pasado con cada uno de los rubros más importantes, cómo se ha comportado precisamente la evolución en el mes, los datos de abril. Ahí tenemos panificado, fundamentalmente harina al alza. Lácteos, la leche entera sobre todo es la que incidió. En aceites, tanto el aceite de soja como el aceite de girasol. Esto en cuanto a alimentos. Después el directo impacto de los combustibles en rubros como vivienda y fundamentalmente transporte, que es el que más incide al alza. Pero después tenemos los que bajan y en este caso las carnes, fundamentalmente asado de tira, que contrarrestó la suba en otros cortes. Por lo del IVA. Tuvo su efecto puntual, ¿verdad? En frutas también una leve baja y sobre todo fuerte la baja en verduras, que fue lo que terminó contrarrestando la evolución de los otros rubros. Esto en cuanto a ese comportamiento del mes. La evolución anualizada, como decíamos antes, prácticamente igual al dato de marzo, y pasemos a la siguiente placa para poder avanzar en esto. Ahí vemos acumulado 12 meses, mes a mes, ese 9,37%, holgadamente, como decías vos, Leo, por encima de las expectativas. El techo por ahora, hasta agosto, está en el 7%. En el acumulado a 12 meses hay otros datos para ver a propósito de los sectores. Y acá quiero que presten atención, porque en las dos siguientes placas vamos a ver datos que se repiten y que nos reafirman una situación. Vamos a la siguiente y ahí podemos ver los datos con relación a los rubros que más han ajustado acumulados a 12 meses. Hablamos de combustibles, de leche, de aceites, de carne, de verduras, panificados, pan, azúcares, todos estos evolucionando por encima del IPC, que es la franja azul entre las rojas, y las frutas que anualizado, ya lo hemos hablado antes, están a la baja. ¿Sí? Más allá de los datos de estos primeros meses. Pero quédense con esos rubros que les marcaba arriba: combustibles, leche, aceite, carne, verduras, panificados y el caso de los azúcares. ¿Cómo sigue esto? Difícil saberlo, dada la incidencia externa en los precios de las materias primas. A nivel local, ¿cuánto puede trasladarse también en el segundo semestre de los ajustes, de las correcciones en cuanto a los salarios y también de los formadores de precios? ¿Qué deciden los empresarios al respecto de cómo asimilan qué puede pasar con la inflación? Luis, también si el gobierno toma alguna de las medidas propuestas, ¿esto podría contener de alguna forma la suba de precios? Puede ocurrir, y ahora vamos a hacer un comentario con eso, pero recién les decía, retengan los rubros que vimos en la placa anterior, vayamos a la próxima. Y acá, esto, préstenle mucha atención. Hablamos de una incidencia en la pobreza directamente, ¿no? Me basé para esto en los consumos de la canasta básica alimentaria que determina el Instituto Nacional de Estadística cuando habla de pobreza, y cuánto pesa en base al total de kilocalorías consumidas, porque así se miden, cada rubro. Recordemos, por debajo de esa canasta básica alimentaria se considera indigente una persona, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza medida por el método del ingreso. Bueno, la observación que podemos hacer, fíjense los rubros, los principales productos de consumo de alimentos en las familias que alcanzan la canasta básica alimentaria son los que más han subido, ¿no? Y ahí podemos ver claro en esta combinación de las dos últimas placas por qué pega tanto, ¿verdad? De ahí la gran afectación en este segmento y en otros, pero especialmente en los más pobres en cuanto a las condiciones de la suba de precios. Hablaba Cecilia de medidas, quizás la referencia más notoria que tenemos, a falta de otros anuncios del Poder Ejecutivo, es lo que resolvió el Senado ayer, que en definitiva es altamente probable que no sea tomado por parte del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la exoneración de IVA a 19 productos de la canasta básica. Exacto. Tomar medidas generales para todos los productos sin hacer foco
puede llevar a que en definitiva se haga un esfuerzo fiscal importante, porque son ingresos que no se tienen por parte del Poder Ejecutivo, y que se distribuyan en toda la población, en los más pobres, en los indigentes, en la clase media y también aquellos que están con una vida bastante más holgada. En definitiva, este tipo de medidas, las que han tenido más éxito, generalmente se toman focalizadas y en el país existen muchos instrumentos para llegar a eso, precisamente a través de las distintas tarjetas, plataformas y herramientas que identifican las condiciones de vida de cada uno. Es altamente probable, y ya se ha dicho desde el sistema político, que no tenga éxito más allá de la aprobación en el Senado de la República. ¿Qué va a pasar con la inflación ahora entonces, de aquí en adelante? Veamos la siguiente placa, por favor, y avancemos con esto. Acá hay un elemento que desde el punto de vista de la política monetaria hay que prestarle mucha atención, es la inflación subyacente. Es una lectura diferente al dato de índice de precios al consumo. Esto es más ya con un concepto desde el punto de vista de la política monetaria. ¿Cómo se define la inflación subyacente? Mira, el objetivo del Banco Central es preservar el valor de la moneda, ¿verdad? Podemos identificarlo como mantener una inflación razonablemente baja. Teniendo en cuenta que hay muchos factores que en el índice de precios al consumo son estacionales, en definitiva son volátiles, hace pensar que la referencia para el central debe ser otra, ¿verdad? En el IPC, en el índice de precios al consumo, pesan sobremanera los shocks transitorios en la economía, insisto, la volatilidad, y al Banco Central le interesan movimientos más permanentes en los precios. Por eso se observa esta inflación subyacente. No hay un cálculo único, no se publica, no se calcula por parte del Instituto Nacional de Estadística. Los privados o algún instituto de investigación lo hacen de por sí, pero generalmente se excluye del índice de precios al consumo todo aquello que pueda ser volátil, frutas, verduras, carne, y también se añaden los precios administrados, el consumo de agua corriente, la electricidad, otros precios administrados que no son tarifas públicas, pero como el boleto, por ejemplo, internet, la telefonía fija. Como veíamos ahí en la gráfica, estamos por debajo del dato de índice de precios al consumo anualizado, pero igual es 8.5%, igual claramente por encima del rango. Un elemento más para mostrar en este espacio, y es la siguiente placa, hablemos de expectativas que las mencionaba recién. Siempre decimos que para bajar la inflación el Banco Central procura anclar las expectativas de los agentes, esto es los analistas, aquí tenemos la demostración, los empresarios, el sector financiero, que lleven después a una corrección a la baja del índice. Y más allá del dato mensual, lo que observa como comportamiento es a 12 y 24 meses. No tanto el dato mes a mes, el Banco Central, para definir acciones de política monetaria. ¿Y cómo está esto? Bueno, acá lo vemos. Desde enero en adelante ha habido una suba, fundamentalmente cuando nos referimos de la inflación a 12 meses, mientras que la inflación a 24 meses tiene un horizonte más alto. En abril 22, lo que se espera para 12 meses, o sea, los datos de hace unos días nada más, es 7.7%, 6.9% para 24 meses. Con pocos cambios en los últimos meses, convergiendo más hacia el techo de la meta, pero recordemos que a partir de este mes de septiembre, el techo del rango meta del Banco Central del Uruguay deja de ser 7 por decisión del Banco Central y pasa a ser entre 3 y 6%. Por lo tanto, se torna más exigente de acuerdo con lo resuelto por el Banco Central, y esto seguramente llevará a que sigamos teniendo novedades en cada ocasión en que se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central. Bueno, pero si no encaja dentro del techo de hoy, que es 7, 6... más difícil. Es más exigente. Bueno, históricamente no se ha cumplido con no, el rango meta, claro que no, pero es el principal objetivo que ha puesto sobre la mesa el Banco Central y ha tomado medidas para ello. No logra tener su correlato con las expectativas de los agentes. Gracias, Luis. Clarísimo, como siempre. Vamos